Asimismo, vimos que era la personalidad. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué era esta personalidad? Bueno, es el derecho, se entiende por derecho de personalidad a un conjunto de reglas e instituciones que se aplican a la persona. Quiere decir, persona y personalidad no es lo mismo. Tampoco hablo de la personalidad cuando alguien llega y decimos, wow, qué personalidad, qué guapo está. Tampoco es eso, chicos. No se me vayan para ahí. Tiene que ver con atributos de carácter legal y no estrictamente con cuestiones de carácter físico que pudieran ser atractivas para alguien o que pusieran ser repulsivas también para alguna persona, ¿verdad? Se aplican a la persona en sí misma, es decir, a su existencia individual y en su poder de acción. Es parte del derecho civil, a donde la persona puede ser física o ya sea organizada, es decir, como un ente moral o jurídico, y tiene que ver con la relación a su existencia y la aptitud para desempeñar ese papel jurídico que se le va a presentar. También la personalidad tiene relación directa cuando representamos a alguien más. También se le denomina como parte de una sinonimia, ¿tienes personalidad o no? Lo vemos no nada más en juicios o en carácter procesal, sino en actos jurídicos que pueden ser realizados por terceras personas a quien les otorgamos ese poder para hacerlo por nosotros mismos. ¿Sale? Rapidísimo, recordemos los atributos de nuestra personalidad. Es el nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, capacidad y patrimonio. La vez pasada ya habíamos hablado del nombre, ¿verdad? Estas características. Este es importantísimo. Creo que esta no se las había pasado la vez pasada. Pero fíjense, estos atributos de la personalidad tienen ciertas características importantísimas. Primero, son inherentes. Solo los tenemos por el hecho de ser seres vivos e inclusive aquí por el hecho de estar creados conforme a la ley. Porque también tiene atributos las personas morales. Son únicos. Solo se puede tener un atributo del mismo nombre, orden. Es decir, no se vale que tú tengas 5 nombres diferentes y que con ellos te ostentes, ¿verdad? Tienes un nombre, tienes un acta de nacimiento y en esa viene tu nombre. Así sea con un nombre de pila o 20 y obviamente tus patronímicos o tus apellidos, que eso sí, bueno, pueden ser o van a ser más bien dos, aun cuando puedan estar muchos más largos porque sean compuestos, ¿verdad? Hay muchos apellidos compuestos y de aún así funcionan uno para el lado paterno y uno por el lado materno o uno para cada quien. Son dos apellidos en México. Tenemos otros países que manejan uno solo y bueno, está bien, es parte de su regularización, ¿sale? En términos de leyes. Son inalienables, es decir, están fuera del comercio por cualquier tipo. Tú no puedes vender tu nombre, y aquí les voy a hacer una precisión bien simpática. No puedes transmitirlo por medio de ningún acto jurídico ni de negocio jurídico. Y aquí les voy a platicar algo muy interesante de un juicio que hace muchos años me tocó ver. ¿Ustedes conocen a un actor que se llama Mauricio Islas? Bueno, fíjense que Mauricio Islas, ese era su nombre de pila, era su nombre y su patronímico propio. Él firma un contrato de exclusividad en aquel entonces, y me atrevo a hablar de ello porque fue un juicio ya muy pasado, con Televisa. Pasa que se pelea con Televisa, se va a Estados Unidos y empieza a trabajar con su propio nombre, pero ya había un contrato de exclusividad con él. Eso trajo problemas bastante interesantes que llegaron a un procedimiento de carácter federal en materia civil. ¿Por qué? Porque, pues sí, el contrato de exclusividad era muy importante, sin embargo, era su nombre propio. Para no hacerles el cuento tan largo, él ganó justamente por esta inalienabilidad que hay del nombre propio. Era su nombre, por lo tanto, sí lo podía utilizar, a pesar de haber firmado este contrato de exclusividad con esta empresa. Así que de repente hay que tener cuidado cuando tenemos estos contratos de exclusividad, sobre todo cuando hablamos de atributos de la personalidad. Acuérdense que el sobrenombre o seudónimo, esos no forman parte del atributo, esas son cuestiones que están más allá y no tenemos problema. Sin embargo, cuando hablamos de nuestro nombre propio, de nuestro nombre de pila y patronímico, sí pudiera haber algún conflicto de esta naturaleza.
Así que tengan cuidado cuando lo sea. Son imprescriptibles, es decir, no se adquieren ni se pierden por el mero transcurso del tiempo. Siempre vas a tener todos estos atributos a tu orden. Claro, por ejemplo, hablando del patrimonio, va a haber forma que pueda disminuir o que se pueda agrandar, pero siempre vas a tener un patrimonio. Sobre todo, hay una característica importantísima, que esa sí es inalienable, que esa sí no la pierdes, sí puede ser dañada, pero solamente puede obrar en ti y se llama patrimonio moral. Eso lo vamos a ver al final de este atributo porque es un tema padrísimo y súper, súper importante. ¿Sale? Son irrenunciables, muchachos. Ni los titulares de los atributos pueden renunciar a ellos porque ellos quieran unilateralmente, ni una autoridad se los puede quitar como sanción. Es decir, no te pueden quitar tu nombre, no te pueden, sí te pueden disminuir en algún caso la nacionalidad, que es el primer tema que vamos a ver ya hoy en específico, pero solo aplica para aquellos que tienen una nacionalización que no es ni por derecho de sangre ni por derecho de suelo, sino que la adquirieron por un medio diferente. Y ahorita lo vamos a ver por un medio legal. ¿Sale? Y sobre todo son inembargables. Si tú tienes una deuda, jamás en tu vida te van a poder embargar, con excepción del patrimonio activo, obviamente de los bienes o derechos que tuvieras, pues ni tu nombre, ni tu nacionalidad, ni tu estado civil, ¿no? Si fuese el caso. ¿Sale? ¿Vamos bien? Perverso. Aquí, como ya lo habíamos visto, insisto, vamos con el nombre de la persona física. Es un término técnico que es una noción legal y designa a las personas. Tiene elementos físicos y elementos contingentes. Los fijos son el apellido o patronímico y el nombre de pila. Los contingentes, como ya les comentaba, es el seudónimo, los títulos o calificativos nobiliarios. ¿Sale? ¿Cómo te conocen? ¿Cuál es tu nombre? Eso es importante y sobre todo, ¿qué viene a ver con tu familia y con esta transmisión hereditaria? Es tu patronímico, ¿sale? Eh, Relativamente inmutable hasta hace poco, sí teníamos una regla estricta, como ya lo platicábamos, ahora sí se puede cambiar el orden. Tiene que ser, obviamente, una identificación con tus padres, ya sean naturales o ya sean adoptivos, y ahí es que obtienes también ciertos derechos y también obligaciones de carácter moral respecto a la familia. ¿Sale? El nombre propio obviamente se contenía a la especificación con la que te llamas. Todos nosotros tenemos un nombre propio por el cual nos identifican. El nombre propio tiene que ver, o tu nombre de pila, tiene que ver con la identificación propia. Todos en mi familia somos Acef Galguera. Bueno, pero yo soy María del Rocío, mi hermana es Elena Patricia y así sucesivamente. Tenemos una diferenciación entre nosotros, aunque el patronímico nos una para ellos, ¿sale? Acuérdense que hay ciertos nombres que nos proponen que no le pongamos a los pequeñitos porque puede ser cuestión de bullying y eso lo vamos a tratar de evitar, sobre todo por un sano desarrollo de las personas, no nada más de los niños, de cualquier nombre. Sobrenombre o seudónimo, ya dijimos que aquí pues realmente no tiene una trascendencia jurídica como tal. El sobrenombre tiene que ver con cómo te llaman, a lo mejor te llaman Pedro, pero te dicen el chino, o es un seudónimo apelativo, puede tener relación con extravagancias o aptitudes que tengas o alguna característica o simplemente porque a alguien se le ocurrió. Mientras que tanto, el seudónimo es la forma en que nosotros nos autodenominamos ante los demás para que no sepan nuestro nombre verdadero ni nuestro patronímico, ¿sale? Por ejemplo, alguien recuerda a un escritor muy famoso que se denominaba el doctor Atl, muy interesante, también muy padre sus libros, ¿sale? La nobleza y títulos nobiliarios, ya lo habíamos dicho, desde 1789, pues en México no son reconocidos, ¿sale? Tampoco son honoríficos, sí son transmisibles por herencia, obviamente a donde existen y a donde se les dé este valor. México ya no tenemos la capacidad de utilizarlo, aunque cuando viene alguien que lo tiene, obviamente por cuestión, pues a lo mejor de respeto se le denomina, aunque no tiene un mayor valor jurídico en este sentido. ¿Cuáles son los tipos de personas morales? Ya los habíamos hablado, aquí estoy hablando del Código Civil en lo particular.
la nación, los estados, los municipios, estamos hablando de estos entes jurídicos que tienen que ver, perdón, con la realización de dónde estamos y cuál es el tipo de gobierno que tenemos, ¿verdad? Corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, por ejemplo, tenemos CFE, IMSS, ISSSTE, bla, 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 las que quieran. Sociedades civiles o mercantiles, y aquí ya entramos al sector totalmente privado, los sindicatos, asociaciones de profesionistas y todas las demás previstas en el 123 de nuestra Constitución y que tiene que ver con derechos laborales. Sociedades corporativas y mutualistas y cualquier asociación distinta de las mencionadas, siempre que tengan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro, mientras sea lícito y no esté desconocido por la ley. Y finalmente, las empresas morales extranjeras que pueden ser de naturaleza privada. Obviamente se reconoce de naturaleza pública a todos los estados, obviamente fuera de nosotros. ¿Sale? El nombre de la persona moral o jurídica o colectiva privada, acuérdense que tiene una denominación o nombre comercial y una razón social, que es lo que nos permite identificarla, saber exactamente quién es, mientras que su razón comercial, aquí nos van a decir cómo es que está actuando. Es una persona, una sociedad de nombre colectivo, o en comandita simple, sociedad anónima, y todas las que nos maneja tanto el Código Civil. El segundo que vimos de esos atributos es el domicilio. Y dijimos que había distintos tipos de domicilio, ¿verdad? Este es un atributo que individualiza a la persona por el lugar donde está. Vamos a ver eso. El Código Civil define varios. Tu domicilio habitual, tu domicilio legal, tu domicilio contractual, y de ahí ya platicábamos todas estas características interesantísimas de dónde estás y por qué es importante, ¿sale? Y decíamos que para el domicilio legal teníamos ciertas características ya súper importantes. Menores de edad, menores emancipados, incapaces, los cónyuges, es decir, aquellos que sí contrajeron matrimonio, los militares, servidores públicos con esa calidad y obviamente todas aquellas personas que fueron sancionadas y que están cumpliendo una sanción punitiva de libertad, que es en el lugar a donde la tienen que cumplir. ¿Cómo consideramos a este domicilio? Bueno, depende de dónde estemos, si es que resides ahí o en donde te encontrases. La persona moral también tiene un domicilio, este atributo también aplica para él, y bueno, ahí es a donde tenga su establecimiento, el mayor lugar de sus negocios, pero si tiene sucursales y en ellas también actúan, también se les puede considerar como domicilio. Finalmente tenemos un domicilio convencional, que es el que tú y yo podemos marcar en cualquier lugar y que simple y llanamente es para efectos de ese contrato o esa convención en lo particular. Hasta aquí el resumen de lo que vimos la vez pasada, no me tardé tantísimo, pero era importante que lo viéramos. Sorry, chicos. Ahora sí vamos a empezar con uno nuevo. El estado civil, otro atributo de la personalidad. Aquí lo primero, solo puede aplicarse a personas de carácter físico. Si bien es cierto que a veces decimos o pensamos que las personas morales se pueden juntar, bueno, tiene una denominación diferente de acuerdo a la norma mercantil y no tiene las características de tener un estado civil. Simplemente son personas morales que este atributo no les podemos aplicar, ¿vale? ¿Qué es el estado civil? Bueno, es una situación de convivencia administrativamente reconocida de las personas y que aplica a un momento determinado, es decir, cuando te solicitan esa información. ¿Por qué? Porque va a ser cambiable o voluble, ¿verdad? Tiene varias modalidades. Puede ser soltero o soltera, casado o casada, viudo o viuda, separado, divorciado y ya. Esto para muchos juristas es la forma correcta porque determina la realidad jurídica e histórica de un momento en una persona. Sin embargo, pues para la mayoría de los juristas que ya somos como un poquito de antaño, realmente reconocemos dos muchachos.
O estás soltero o estás casado. No hay de otra. Porque, por ejemplo, puedes estar en concubinato y vivir con alguien, pero eso como que no es a lo mejor tan trascendente en su momento, depende de dónde estés, y pues lo que tiene que ver es que estés soltero, ¿no? Será importante para cuestiones de carácter, de relación de familia o derechos que nazcan del derecho familiar. Sin embargo, para efectos prácticos, aun cuando ya se reconocen todo eso, todas estas formas, insisto, jurídicamente y para muchos muy válidas serían dos. Sobre todo por quién me lo pregunta y en qué me lo pregunta. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una participación? Con gusto. ¿Mm? ¿Todo bien? Va. Pero bueno, ya sea que te digas que eres soltero, casado, viudo, separado, separada, concubino, concubina, rejuntado o lo que se te ocurra, tiene que ver esto definitivamente con en qué situación estás respecto a alguien. Sin embargo, tú estás en tu derecho de no dar explicaciones y por ello es válido, es totalmente válido que solamente digas, pues estoy soltera o estoy casada. ¿Vamos bien? De todos modos, si tú las quieres dar y es algo que sí tiene que traer a lo mejor consecuencias jurídicas, insisto, sobre todo en materia familiar, pues sí será importante que seas bien puntual, sobre todo por todos aquellos derechos que nacen, por ejemplo, en el concubinato, respecto de las cuestiones de salud o servicios públicos que tienen que ver con ello, inclusive para cuestiones de sucesiones. Es importante que los veamos, ¿sale? Pero bueno, ahora vamos a ver cuál es cada una de ellas. Fíjense, ay, perdón, ya aquí está. ¿Cuáles son las diferencias? Soltero es una persona que nunca ha adquirido matrimonio civil y no vive con una pareja en condiciones establecidas para el concubinato. Todo mundo, bueno, no todo mundo, pero vamos a entender que para tener un concubinato debo de estar libre de matrimonio, es decir, no debo tener nada que me impida casarme, pero yo quiero vivir con esa persona, ya sea que lo haga por más de 2 años o que hayamos tenido un hijo en común, ¿sale? Estoy casado cuando una persona ha adquirido matrimonio civil y no ha iniciado un proceso de divorcio. Estás divorciado cuando te casaste, pero has concluido un trámite judicial de divorcio con una sentencia irrevocable. Hasta el momento en que esa sentencia es irrevocable, ya te puedes decir que estás divorciado. La separación en proceso judicial, bueno, en este caso estamos hablando de ese trámite de divorcio. La persona viuda es una persona que sí se casó, que nunca se divorció, pero que su cónyuge falleció, se murió. Y entonces quedó pues viudo o viuda. Y el concubinato son las dos personas que viven como pareja en el tiempo determinado, pero obviamente no tienen ni otra pareja ni están casados y tienen toda la posibilidad y libertad de hacerlo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Duda o pregunta sobre el estado civil? Recordaremos, él es... ok, sí, sí, efectivamente, Juan. En algunas legislaciones sí reconocen todas estas, ya sea la de divorciado, o la del concubinato, por ejemplo, la ley de la familia de Hidalgo, dependiendo de cada estado, pues lo pueden tener. Para efectos prácticos, y yo insisto, de acuerdo a quién te lo pregunte y para qué efecto, pues estás en tu libertad de mencionar si realmente quieres ese punto de divorciado o no, porque al divorciarte, pues quedas en una calidad de libre, de soltero, perdón, porque puedes volver a adquirir matrimonio sobre todo ahorita, al menos en México, ¿no? Que ya no existen esas penalidades que antes había cuando el divorcio tenía que tener una causa motivada y que además podía haber una culpabilidad por alguna de las partes. Pero ahorita ya está un poquito más light esa situación. Ok, vamos a pasar al siguiente punto de nuestros atributos. Este es un atributo, créanme, súper importante, reconocido no nada más en cuestión de nuestra legislación estatal, federal, local, sino también a un nivel internacional, nombrado en diversos tratados internacionales por todo lo que conlleva. Y hablamos de la nacionalidad. ¿Aquí todos somos mexicanos?
¿Sí? Muy bien. Bueno, si todos somos mexicanos, sabemos que entonces tenemos esta oportunidad o vínculo jurídico nosotros con la nación a la que pertenecemos. ¿Sale? En este caso, como ya les decía, este derecho no nada más está consagrado en nuestras leyes locales y federales o propias del Estado, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, particularmente en este caso en el artículo 15, y se establece que toda persona tiene derecho no solo a obtener una nacionalidad, sino también a preservarla e inclusive cambiarla. En el mismo sentido se pronuncia en este caso el Pacto de San José, que también estamos incluidos y que está hecho en Estados Unidos. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad, muchachos? Bueno, pues tenemos algunos medios. Los dos primeros, bueno, tenemos tres en particular. Nuestro primer medio es por nacimiento, es decir, cuando nacemos en territorio mexicano, ¿sale? Hablamos del territorio con todo lo que incluye este elemento importante del Estado. Es decir, ya sea que estés en la tierra, en México, ya sea que estés en una embajada, en un consulado, en un barco, en una aeronave o en cualquier suelo que se pueda considerar mexicano. Esa obtención la vamos a llevar como jus soli desde Roma o derecho de suelo. En el momento en que tú naces en tierra mexicana o en algún espacio mexicano, así tus papás sean de la nacionalidad que sean, tú en ese momento adquiriste por este derecho de suelo esta nacionalidad y el Estado o la nación te va a proteger, junto con todas las normas legales que en él se contemplen. También vamos a tener que por nacimiento tenemos el derecho de sangre o el jus sanguini. Si alguno de tus padres es mexicano, bueno, en ese sentido, tú también habrás obtenido la nacionalidad mexicana. Aquí hay algo súper importante, porque antes se decía que nada más era como de padres a hijos. Sin embargo, ahorita ya la Suprema Corte reconoce no nada más relación filial papá-hijo, sino también abuelo, nietos, bisabuelo, bisnietos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sale? Entonces, de ahí también podemos decir que los hijos de padre o madre mexicanos que hayan nacido en un territorio nacional o que sean descendientes, hayan nacido en el lugar que hayan nacido, también pueden obtener válidamente nuestra nacionalidad mexicana. Es decir, puedes adquirirla por nacimiento, por jus soli o jus sanguini, o bien por naturalización. Quiere decir que es otorgada a las personas que tenían una diferente nacionalidad, pero que pidieron una carta de naturalización y cubrieron todos los requisitos que nos pidieron la Secretaría de Relaciones Exteriores, que obviamente lo cumplieron, y entonces les otorgamos después de un tiempo esta nacionalidad. Para ellos, para la persona que fue naturalizada, es decir, que adquirió la nacionalidad por naturalización, sí es posible perder la nacionalidad mexicana, ¿sale? En este caso, puede ser porque nunca se le reconoció. No, aquí vienen en los siguientes, vamos a ver cuáles son los elementos. Pero bueno, una persona no tiene personalidad porque, bueno, la nacionalidad mexicana, mejor dicho, ya que sea porque nunca se le reconoció o porque la perdió y se llama apátrida. ¿Sale? En este caso, si es posible, insisto, perder la nacionalidad si eres por naturalización. Si tienes un derecho de suelo o un derecho de sangre, no la vas a perder, no te apures. No pasa nada. ¿Es este? Regreso con ustedes. ¿Por qué podemos perder la nacionalidad mexicana siempre y cuando haya sido por naturalización? ¿Sale? Viene en el artículo constitucional, es el 37. Porque tú adquieras otra nacionalidad de manera voluntaria. ¿Sale? Una nacionalidad extranjera, obviamente. Porque te hiciste pasar por extranjero, pero utilizaste documentos mexicanos. ¿Sale? Porque usaste un pasaporte de otro país. Si te cachan, ¿no? Porque aceptaste títulos nobiliarios que implicaran lealtad o subordinación a un país extranjero.
¿sale? O por no vivir en el territorio nacional por más de 5 años continuos, toda vez que tú adquiriste de acuerdo a ciertos elementos importantes y uno de ellos era la residencia en nuestro país, ¿sale? Miguel, ¿se puede tener doble nacionalidad por madre española? Claro que sí. No nada más doble, puedes tener triple, cuádruple o quíntuple, porque finalmente dentro del derecho y dentro del derecho de sangre y el derecho del suelo, puedes adquirir todas ellas. Ojo, ninguna de ellas estaría dada por naturalización, aunque puedes adquirir otra por naturalización porque cumpliste los requisitos, ya sea de México o del país al que vayas. Ejemplo, imagínate que tu papá es canadiense, tu mamá es china, pero naciste en México. Tienes por derecho de sangre la nacionalidad canadiense, la china y por derecho de suelo la mexicana. Pero luego creciste y decidiste irte a vivir a Francia y te naturalizaste francés. Ya obtuviste 4, ¿vale? Sí se puede, por supuesto que se puede, y cada una de ellas tiene que ver cosas bien importantes. Aquí, caso chistoso, creo que ya lo quitaron o ya están como menos. Hace como unos 10, 12 añitos, acuérdense que nosotros la mayoría tenemos ascendentes que venían en España y que ya fuera que fueran criollos o que fueran españoles de allá, como fuera, te estaban dando la oportunidad que si tú demostrabas que tus ascendentes eran españoles, hijos de españoles aún nacidos en México o español nacido en España, te otorgaban aún hasta los tataranietos, les podían otorgar la nacionalidad. Claro, te ibas por partes, ¿verdad? Primero tu mamá o los que estuvieran vivos como ascendentes y la podías tener. Hoy en día tenemos muchos mexicanos que ya tienen esa doble personalidad, nacionalidad, de acuerdo a este privilegio que otorgó el Estado español hace un ratillo. ¿Cómo ven? ¿Todo bien con la nacionalidad? ¿Ninguna pregunta? Vamos, super cute. De nada, Miguel Precioso. Ok, pues vamos a seguirle porque todavía les digo que nos faltan aquí algunas importantes. Vamos a entrar con otro atributo que a mí me encanta. Creo que es uno de los atributos más interesantes que tenemos dentro de nuestro derecho y que hablamos de la capacidad. Ya habíamos estado manejando en algún momento que tenemos dos capacidades. Una capacidad de goce, que quiere decir que yo como persona física o moral puedo tener todos los derechos y obligaciones, bueno, más bien, puedo gozar de todos los derechos, ¿sale? Y puedo, en su caso, tener esos beneficios. Sin embargo, no puedo ejercerlos por mí mismo si es que no he adquirido mi derecho o mi capacidad de ejercicio, ¿sale? Entonces, ¿qué entendamos por capacidad jurídica? Pues de acuerdo a la doctrina, es la actitud de una persona de tener derechos y obligaciones y así como ejercerlos, hablando de manera amplia y englobando ambas tipos de capacidad, tanto la de goce como la de ejercicio. En este caso, es igual la capacidad de goce y ejercicio para hombres y mujeres, no existe una distinción alguna, obviamente. Y en el caso de las personas físicas, la capacidad de goce se adquiere, acuérdense, no solo por el nacimiento, sino desde la teoría de la concepción, desde que es concebido el bebé o a las 12 semanas, de acuerdo si existe o no, en la Ciudad de México. Y por lo que hace a las personas morales o jurídicas, uno en el momento en que se constituyen. En ese momento ya les otorgada como regalo su capacidad de goce. ¿Va? Esta capacidad en México, como les decía, los concebidos son protegidos, son reconocidos y tienen derechos. Obviamente, los que les figura, ay, espérame porque no los alcanzo a ver. Bueno, aquí. Le reconoce la ley como, por ejemplo, la figura de la herencia, es decir, yo le puedo heredar a alguien aún no nacido. Obviamente, si no llega al embarazo, el embarazo a término feliz, pues ya no se tienen en cuenta esos derechos. Pero si nace y vive 24 horas, se desprende
vientre materno y además de sobrevive 24 años, en ese momento ya adquirió esos derechos, por ejemplo, de herencia, ¿sale? La capacidad de goce, como refería, es adquirir derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio es el poder ejercitar esos derechos o esas obligaciones por mí mismo, ¿sale? Se adquiere al nacer y obviamente la de goce, y la de ejercicio se adquiere por diversas maneras. La primera y la más común a la mayoría de edad cuando hablamos de personas físicas. La de las personas morales en el momento de su constitución, obviamente ya tienen una capacidad de ejercicio, ¿sale? Puede haber menores emancipados, ¿sale? Ellos pueden administrar libremente sus bienes. Sin embargo, todavía existen ciertos temas que no pueden lograr hacer. Acordémonos quién se emancipa. Se emancipa el hombre o la mujer que se casa antes de la mayoría de edad. Si no estoy equivocada, ese es el término más común. ¿Sale? Y sí, él puede administrar sus bienes, sin embargo, no va a poder transferir la propiedad, va a tener esta limitante, ¿sale? Si lo necesita hacer, va a requerir forzosamente de la autorización de un juez, ya sea en materia familiar o en materia civil, dependiendo del caso en que lo veamos. Por términos generales, el más común es al juez familiar. A él le vamos a cargar todo eso, ¿sale? Bueno, la reducción de la capacidad jurídica se le conoce como incapacidad y tenemos dos formas de incapacidad. Uno es la incapacidad legal. No es propiamente una incapacidad, sino que hay una limitación de actos que podemos realizar ciertas personas respecto a ciertos bienes, ¿sale? Y aquí estos vienen marcados por la ley. En el caso particular, esta incapacidad legal viene, por ejemplo, si tú eres juez y llevaste un juicio, bueno, pues tú no puedes entonces, respecto de un bien determinado, pues te está prohibido adquirirlo o tomarlo. Igual, por ejemplo, como abogado, se supone que no podemos comprarnos con los bienes de nuestros clientes, ¿verdad? Por ahí está. Y aquellos puntos que marca la ley y que establece de manera clara y precisa cuál sería la incapacidad, pero eso, insisto, solo respecto de ciertos bienes o ciertas circunstancias especiales. Pero también tenemos una incapacidad natural. La incapacidad natural, obviamente, es aquella que tiene que ver con la condición física de una persona, ¿sale? Y bueno, aquí hay varias, según las enumeren, obviamente cada ley de cada estado. La primera y la que es reconocida por todos es una minoría de edad. Esta incapacidad natural tiene que ver con tu capacidad de ejercicio. Si yo soy menor de edad, aún ya lo sé, que la Suprema Corte acaba de decir que sí pueden venir los niños a juicio, que se les deben de reconocer, al menos en materia de amparo, pues en regla general no se las reconocemos y tiene que venir alguien en su representación. ¿Quién los representa inicialmente? Pues quienes detentan su patria potestad, es decir, sus padres. A falta de ellos, o por incapacidad de ellos, su tutor, ¿sale? Y de ahí ya nos vamos a los curadores y todas estas figuras. Pero yo creo que con las dos primeras nos queda claro que un menor de edad no puede hacerlo. Y esto tiene una razón bien lógica. Un pequeñito, una pequeñita, pues muchas veces no tienen todavía esa conciencia real de lo que va a producir la consecuencia de su acción o de su no actuar, de su omisión. De ahí que se lo encargamos a alguien que se supone sí tenga esa capacidad. ¿Sale? Entonces, la minoría de edad, obviamente. La segunda tiene que ver ya que a pesar de que seas mayor de edad, haya una disminución en tus capacidades intelectuales. Y aquí vienen cosas también padrísimas, padrísimas sobre este derecho que tenemos movible y cambiante día con día. ¿Por qué? Porque había veces que cuando se interdictaba, en este caso voy a hablar del artículo del Código Civil, de que es el 450, por una incapacidad legal, se consideraba un todo. Sin embargo, hace alrededor de unos, yo creo unos 10, 12 años, mmm, yo digo que, Juan, claro que yo opino que los menores de edad pueden tener un abogado para sí mismos. En sí, yo estoy en pro de eso. Sin embargo, creo que de inicio los jueces civiles son los que se agarran de la lámpara y dicen que no se puede.
Y eso lo vimos en juicios súper, súper interesantes. Ahorita te platico otro, pero previamente me regreso a lo que estaba. Fíjense que había un chico con Asperger, que es una condición incapacitante, es una especie de autismo, a donde el chico es muy funcional, solamente tiene un problema de sociabilización. Y entonces él tenía su tutor y él se va al amparo, porque decía que estaba bien que el tutor hiciera ciertos actos que él no alcanzaba a entender, pero que él tenía derecho a decidir cosas propias y naturales de su persona. En este caso, la Suprema Corte resuelve en una sentencia que a mí me pareció maravillosa, súper pequeñita. En un párrafo le explicaba de manera súper clara que tenía razón, que era cierto, y obligaba a los jueces y a todas las autoridades que tuvieran que ver con él a explicarle las cosas de una manera tan clara que las pudiera entender y saber hasta qué punto, claro que tenía la opción de decidir sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque sí tenía una limitante, pero no tan grande. Por ejemplo, él podía decidir cómo vestirse, qué comer, inclusive si quería salir a algún lado. ¿Cuál era la parte que realmente estaba limitada para este chico? Bueno, pues el entender el negocio jurídico que pusiera en peligro su patrimonio. Y así se lo explicaron, de verdad, está maravillosa. Si la encuentro, se las hago llegar, porque yo la vi hace muchos años que la pasaron. Es más, les cuento, a partir de esa resolución empieza a cambiar un poquito la temática de cómo resolver las sentencias. Si ustedes recordarán, y bueno, los que están muy chiquitos pues no lo sabrán y se los cuento como chisme, antes las sentencias estaban pensadas y estaban hechas de tal manera que se utilizaban muchos legalismos, muchas palabras de la jerga jurídica. Claro, por eso se dictan sentencias en lenguaje sencillo, porque a partir de esta sentencia cambia nuestro paradigma y lo que queremos realmente es que el que lo entienda es el justiciable, sepa o no sepa derecho, porque finalmente es a él al que le va a revertir y al que le va a tocar tener consideración de su propio estado, de su patrimonio o de los derechos que le están otorgando o limitando, de lo que le permite o no. Por eso estamos cambiando el paradigma y hoy en día se piensa en una sentencia que no está dictada para el abogado y que le explique a su cliente, sino que está pensada para que sea el propio justiciable o gobernado quien la lea y lo entienda. Por ejemplo, antes también era muy dado a poner latinazgos. Todas estas cuestiones que poníamos y que suenan bellísimas y que a lo mejor a nosotros como abogados nos fascinan ponerlas, bueno, hoy en día no es que te lo prueban poner, te sugieren que si lo vas a poner, seas explicativo y seas claro dentro de la misma argumentación escrita para que le digas. De ahí también tiene que ver mucho con que hoy en día los juicios orales tengan que ver con que tu juez tengas que explicar de manera clara tu sentencia. Chicos, tenemos creo 10 minutos eh, y ya sabemos que nos va a sacar y nos va a volver a regresar. ¿O quieren que hagamos la pausa ahorita y nos volvemos a meter? ¿Qué les gustaría más? De una vez, como lo hicimos la vez pasada. Perfecto, de una vez. Entonces, vamos a salirnos y nos regresamos, ¿sale? Sí, está bien, gracias. Gracias. Está bien. Tenías que escuchar a tu policía. Sí, pero a pesar de todo, me siento confundido. No,
disfruto esta comida, pero me sigue pesando la diferencia de clases. Pero lo importante es lo que sientes por ella. Es que siento muchas cosas. Yo como si estuviera relajando en todo momento. Vamos a dar unos minutitos para que terminen de unirse todos los que estábamos, si no tienen problema alguno. Ahorita les vuelvo a pasar la presentación, Felipe. ¿Te recargo, pa? ¿Te recargo? ¿No? ¿Te pongo esa roja? ¿Así? Me grita, sí te oigo, ¿eh? Sí te oigo. Ya ahí vamos, chicos, ya ahí vamos. En lo mientras, déjenme volver a poner la presentación. A ver si nos vemos. Veamos. Ok, hablábamos entonces de estos cambios de paradigma, de cómo era antes y cómo era ahora. Fíjense, las sentencias, y eso lo decían pues jueces, magistrados y las personas involucradas con hacerlas. La sentencia estaba redactada para un abogado que supiera. Entonces se utilizaban, insisto, todas aquellas instituciones y un lenguaje o una jerga jurídica muy estricta. Porque, insisto, estaba pensado para que la leyera el abogado y el abogado se le explicara a nuestro justiciable o gobernado. Y ahora, a partir de esto, que a mí me pareció maravilloso, ya no. La idea es que tú cuando veas una resolución de carácter jurisdiccional, la entienda todo el mundo. Inclusive, si es que tenemos niños, niños obviamente ya de una edad que tengan una apreciación lógica y razonable de la vida, puedan entenderlas. De esa manera tendríamos que dictar o nos tendrían que dictar nuestros actos, a donde no haya lugar a dudas. Insistía que también fue parte importante por lo que se cambia o lo que se pretende con la oralidad en los juicios. Ya ven que ya nos están llegando casi a todos los tipos de juicios. Y esa es la idea, que sea el juez quien con palabras claras, sencillas, obviamente de una manera muy puntual, nos explique por qué resolvió y qué fue lo que resolvió, que nos explique cuál fue ese problema jurídico que sometimos a su jurisdicción, es decir, que le dimos el poder de resolver en nuestras vidas y que sea tan claro para decirnos si tuvimos o no tuvimos la razón y además por qué. A eso le llamamos motivación. Y ahora, insisto, tiene que ver sinceramente con este entendido de que lo que queremos es que sea tan claro para el justiciable y no es que no nos interese el abogado. Claro que nos interesa. Él es el que hace ver los hechos a la autoridad jurisdiccional de tal manera que les damos esa verdad histórica que debe tener jurídica y sobre la cual se tiene forzosamente que resolver algo. Sin embargo, pues sí, este nuevo paradigma a mí me fascina, creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor porque tiene que ver con una transparencia y en saber si es o no es. Pero bueno, la incapacidad natural, bien digo, por minoría de edad, hay excepciones como la emancipación, es decir, los pequeñitos que se casan y que tienen derecho, ya vimos, al manejo de sus bienes, siempre y cuando no sea de desposeerse de ellos o quitarse la propiedad de ellos. Pero también tenemos otras cuestiones que forzosamente no tiene que ver con cuestiones de carácter intelectual de inicio. Tiene que ver con aquellas personas que tengan un consumo frecuente de alcohol o de drogas o enfermedades persistentes que no le permitan ser capaz de entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que haremos así? Bueno, pues nos vamos a esta interdicción, que es un juicio de carácter familiar, a donde le vamos a poner un tutor
que pueda decidir sobre esas cuestiones de carácter importante por ellos. ¿Qué pasa con el alcoholismo o las drogas? Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? A veces cuando andamos tomados o drogados, pues realmente no tenemos esa conciencia de lo que está pasando, ni mucho menos. Tan es así que en algún momento se tomaba como excluyentes para cuestiones de carácter penal. Y creo que todavía algunas, pero bueno, nada más lo que hacen es de entender que pues no están dentro de su capacidad cognitiva suficiente para entender ese actuar que está llevando a cabo, ¿sale? La pérdida de la capacidad de un justiciero o de un gobernador obviamente tiene que ver en cualquier momento, puede pasar en cualquier lugar. A lo mejor yo estoy perfectamente hoy y toco madera, el día de mañana tengo un accidente horrible que me deja pues en un estado comatoso o con un retraso mental grave y pues obviamente necesitaría un tutor. De eso se entiende que puede darse en cualquier momento. Cuando lo vemos de una manera pues un poquito más común en las personas adultas. No todas las personas adultas van a llegar a ser incapaces, ojo con eso. Sin embargo, hay algunas enfermedades que sí los afectan de manera grave y que por eso tenemos que recurrir a este medio para salvaguardar su propia integridad y su patrimonio, ¿sale? Es decir, el estado de interdicción no pretende fregarse a nadie, lo que pretende es justamente cuidarlo y protegerlo, a veces hasta de sí mismo y de los demás. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos guapos y hermosos? ¿No? ¿Todo bien? Vale, perversísimo. Perdón, este es algo maravilloso. Para mí, creo que es un atributo de la personalidad, es el atributo de la personalidad. El patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Fíjense, es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tenemos todos. Oye, pero yo no tengo nada. Algo debes de tener. Y si no, por lo menos vas a tener un patrimonio de carácter moral. El patrimonio de carácter moral que dentro de algunos juristas no está considerado. ¿Por qué? Porque no es valuable en dinero. Es indemnizable si te hieren, pero no es valuable en dinero. ¿O alguien me puede decir cuánto cuesta su honor? ¿Nadie? ¿Nadie tiene precio para su honor? Bueno, salí como el chiste, ¿eh? Luego les paso el chiste. Está grosero. Son esta parte de tu atributo que necesitas para sobrevivir. Tu patrimonio visible en estos bienes y derechos tiene que ver con las cosas o los derechos sobre esas cosas que tienes, ¿sale? Hablamos de bienes, ahorita por eso el siguiente tema va a ser los bienes. Vamos a hablar de bienes muebles, inmuebles, derechos de crédito, o también la parte negativa que viene a ser las obligaciones que estás obligado a cumplir. Pero insisto, también tiene que ver sí o sí con un patrimonio de carácter moral, a donde lo más importante eres tú. Lo más importante, y aquí dentro de todos estos elementos morales, pues vamos a tener muchísimos. Pegados también con derechos humanos, vamos a encontrar una identidad maravillosa en estos dos temas, muchachos. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, porque es parte de lo que tú eres y de lo que tú tienes y que finalmente hacen que seas quien eres, ¿vale? Entonces, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una persona con contenido económico y que constituyen una universalidad jurídica. El patrimonio es un atributo que viene para ambos tipos de personas, tanto físicas como morales. Dice Juan, ¿qué tratamiento recibe nuestra información personal o datos sensibles contenidos? Espérame tantito. Déjame leerlo. En redes sociales, correos electrónicos. ¿Es parte del patrimonio de una persona? Pues depende de tu información que des, porque si son datos sensibles
o son datos económicos, más bien los tenemos resguardados por otro lineamiento, ¿no? Pero, y si estás dando a conocer cosas que tengan que ver con tu patrimonio moral, sobre todo a aquellas personas que les encanta de repente enviar o subir fotos semidesnudos y que tiene que ver con la dignidad, con lo que tienes que ver de ti mismo, sí podríamos hablar de un patrimonio. Cuando tiene que ver con cuestiones que son de carácter íntimo o personalísimo, que nadie tiene por qué saberlo también. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, ellos están obligados a dar un conocimiento sobre sus bienes y patrimonios, mientras que las personas privadas, es decir, que no son funcionarios, no, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver, esa información o datos sensibles, y depende quién los suba o quién los publique. Si eres tú mismo y va determinado un mismo punto, bueno, pues ahí llevas una responsabilidad propia sobre tu propio conocimiento, sobre tus propios datos. Si lo hace a un tercero y con ello hubo motivo para que te pudieran causar un daño, por supuesto que lo puedes exigir en un daño moral. Ejemplo, en una de las resoluciones que llegó, vino una muchacha a pedir la reparación del daño moral porque una empresa de telefonía celular indebidamente entregó el chip de su celular a unas personas que no era ella, inclusive en un estado diferente. Y a través de ello trataron de hacer algunas malversaciones con su dinero porque tenía estas aplicaciones bancarias que hoy todo el mundo tenemos en este aparatito, ¿verdad? Y que tienen una relación directa con tu SIM, porque en tu SIM sí se guardan datos personales. Entonces, ese día ella no se da cuenta, hasta la noche se da cuenta que trataron de hacerle unos cobros indebidos, que gracias a Dios el banco no los había admitido, pero dado que no pudieron hacer eso, se metieron a las fotos que tenían en la nube y le pusieron a publicar a todos sus contactos de WhatsApp y de redes sociales como Facebook, Instagram y creo que Twitter, todas sus fotos. Inclusive había algunas a donde ella estaba semidesnuda. Y venía pidiendo esta reparación o esta indemnización por el daño moral sufrido a su dignidad, a su honor, es más, a la consideración que tenían los demás de ella, ¿verdad? Porque ella trabajaba en una oficina y hasta el jefe se las mandaron. Tiene que ver con esto, claro que es parte de tu patrimonio, pero insisto, depende de lo que tú des a conocer o si es alguien más. Y si obviamente además tienes la capacidad de evidenciar fehacientemente quién fue quien hizo esa publicación y por qué. La ley Olimpia. A ver, me dice Juan, perdón. ¿Y qué pasaría con esa información cuando la persona titular fallece? ¿Sería parte de su testamento? Pues depende de qué tipo de información, ¿no? Depende realmente en qué tipo de derecho pegue. Hay cuestiones que tienen que ver pues con la misma honorabilidad que tenía en vida la persona y que además puede preceder a su familia, ¿no? Hablo en lo particular, pues yo me imagino, mi mamá, bueno, para aquellos que no sabían, mi mami falleció hace 2 años, ya era magistrada, y se imaginan que ahorita a alguien se le ocurriera poner una mentira de mi mamá, obviamente no nada más se mancha un recuerdo, algo que para mí es muy importante y que forma parte de mi patrimonio moral, sino también pues de una figura que tiene que ver con mis hijas y con, bueno, con sus hijas, con sus nietas y con toda su familia, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de información o divulgación de la información que es tan sensible. Tiene que ver, ahorita, por ejemplo, el caso que está de moda, ¿no? A donde nuestro queridísimo presidente hizo del conocimiento público cuestiones de carácter personalísimo de un periodista que trae pique cerrado, ¿no? Por supuesto que es anticonstitucional, por supuesto que hay una cuestión hiriente a su patrimonio, no nada más aquí
económico, su patrimonio moral, porque por eso las personas físicas no estamos obligados a decirles a nadie ni qué tienes ni cómo lo tienes, ¿no? Y el SAT tiene que tener una cierta secrecía, no es una información pública, pues ni los bancos no lo dan. Imagínense usted en esta cuestión tan interesante y que tiene que pegar con todo lo demás. Es una cuestión verdaderamente sensible. Y bueno, pues yo insisto, si sería parte de su testamento, dependiendo de qué información sea, ¿no? Y si además es propia y realmente puede traducirse en un derecho que sea susceptible de ser exigible para alguien más. Eso yo creo que sería el punto cuestionado, Juan. ¿Hasta dónde esa información puede traducirse en un derecho exigible para terceros y cómo sería? Ese sería como el punto quid, ¿sale? ¿Cuál es el problema que tenemos con nuestro patrimonio? Bueno, es su naturaleza jurídica y obviamente su concepto. Hay varias posiciones, aquí tomé algunas de los juristas ahorita como más nombrados, algunos que tenemos. Por ejemplo, una de las corrientes que es la subjetiva o la personalista, a donde está Zacharí, Rohan, Planiol, para ellos el patrimonio es una emanación de la personalidad jurídica y comprende todos los bienes del individuo, incluso los futuros, es decir, lo que todavía no llegas a tener, pero también sus obligaciones. Es una universalidad de derechos independiente de los medios que lo integran, por lo que Planiol deduce que toda persona tiene un patrimonio y que solo la persona tiene ese patrimonio. También hay una teoría finalista, a donde están Brins y Becker. Dice que no niegan la existencia de un patrimonio personal. Sin embargo, dicen que hay que poner un énfasis o un interés en que cada masa de bienes sirve a la existencia del mismo patrimonio. De ahí que no pertenecen a alguien, sino a algo. Es decir, tiene que ser algo que pueda tener una destinación posible de ser observada, sea tangible o intangible. De ahí que esto debe estar destinado a un fin y de ahí él lo denomina o lo baja a un tema interesantísimo que habla de esta responsabilidad del patrimonio. ¿Qué hago con mis bienes y derechos? ¿Cómo los ocupo tanto para mí como para con los terceros? De ahí el punto de responsabilidad tan importante. ¿Sale? También tenemos una diversa que es la realista o atomista. Para ellos tenemos dos juristas también importantes como Escovielo y Ferrera. Y dice que el patrimonio no es algo distinto de los bienes y derechos que lo componen, sino la suma de todos ellos. Y por lo tanto, no puede ser considerado apto para ser objeto de un derecho subjetivo. Como ven, yo digo que también tiene que ver con tus derechos subjetivos. Y por último, otros actores, como Cosío, ellos dicen, ninguna de esas doctrinas es la correcta, déjenme comentarle que es una abstracción inútil. Y concluye que el patrimonio se ofrece como una figura variable. Debe ser estudiada por separado, con cada una de las diversas modalidades en que puede presentarse, y él dice, esencialmente son tres, la personal, la de destino y la especial o separada, ¿sale? De igual modo, tenemos posiciones intermedias como la de Castán, que para él el patrimonio es un conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que pertenecen a una persona y que son estimables económicamente. Para otro autor, como sería de Castro, dice que es una mano de bienes económicos afectada y caracterizada por su atribución y el modo de atribuirse a quien es su titular, y en la que el derecho le va a atribuir esos caracteres o funciones especiales. ¿Qué serían los caracteres del patrimonio? Obviamente, se haya integrado por elementos de valoración económica, tanto positiva como negativa. Quiere decir que nuestro patrimonio también van a contar nuestras deudas, lo que debemos. Está dentro de una manera negativa, pero está dentro de nosotros mismos. ¿Sale? Yo aquí, insisto, para mí, punto personalísimo de vista, también incluye el patrimonio moral, que es invaluable. Ese no tiene valor y si bien es susceptible, insisto, de ser indemnizado,
no lo podemos atribuir de una manera económica directa ni inmediata, porque finalmente no existe. Es algo tan valioso que no lo podemos considerar de esa manera, de ninguna manera. ¿Sale? Perdón. Según la estructura, dice Castro que es una esfera externa, pues cada patrimonio puede considerarse como independiente de los demás, en el sentido de que el ingreso o salida de cada uno de sus elementos requiere un título, una causa que justifique ese paso y una esfera interna, constituida por el ámbito de la libertad que tiene el titular del patrimonio para gozar, tener y disfrutar de sus bienes conforme a su naturaleza y al contenido de sus derechos y facultades sobre los mismos. Esta esfera queda jurídicamente neutralizada al no existir derechos subjetivos entre los bienes mismos del patrimonio. Y aquí una pregunta. ¿Ustedes creen que sus derechos subjetivos formen parte de su patrimonio? ¿Estará dentro de tu patrimonio el derecho a demandar? El derecho subjetivo es el derecho que te da la norma misma. Es el derecho contenido en un compendio. ¿Estará dentro de tu patrimonio o no? Porque acuérdense que también vamos a tener derechos. Generalmente los bienes pueden ser tangibles o intangibles. Los derechos per se van a ser intangibles, no tienen forma determinada. Es la potestad que tenemos para actuar sobre las cosas. Por ejemplo, ¿quién tiene carro? La mayoría tenemos un carro. Tenemos un derecho de propiedad sobre el carro. Puedes usarlo, puedes rentarlo, puedes venderlo e inclusive, sin causar daños a terceros, puedes destruirlo. Es tu carro. ¿O me equivoco? Estos derechos, aquí el derecho de propiedad del carro, también puede estar a lo mejor no tan amplio y puedes tener un derecho de posesión nada más. Tendrás derecho a usarlo y disfrutarlo. Sin embargo, no podrás vender el objeto dentro de su propiedad. Podrás transmitir tu derecho de posesión. Por eso vamos a hablar después de derechos, porque esto viene totalmente ligado a nuestro patrimonio. Este tipo de bienes. Pero insisto, estos derechos subjetivos creo que sí son parte de un patrimonio natural que tenemos todos nosotros. Es algo que la ley te está otorgando y que vas a poder ejercer de una manera directa y inmediata. De ahí que sí, obvio sí, son para ti, los puedes usar y puedes hacer lo que quieras con ellos. De ahí que sí tienen que formar parte. Ojo, eso es opinión personalísima y lo recalco de esta manera. Para mí, sí tiene que ver un derecho subjetivo dentro de los bienes mismos del patrimonio. ¿Qué otra característica tienen las de identidad? El patrimonio debe ser considerado como una unidad y como idéntico a través del tiempo. Claro, va a ser independiente de aquellos elementos que se integren o de los avatares que les acaecen. Es decir, puede ser dentro de tu patrimonio tu casa, pero si ya la vendiste salió de tu patrimonio, obviamente. O tu carro, o tus acciones, o lo que tú quieras, ¿sale? Constituye la base de principios de responsabilidad patrimonial universal y una subrogación real. ¿Qué es una subrogación? Cuando alguien más se posiciona en el lugar que tú tenías ese derecho. Hay subrogaciones de carácter legal que la ley establece sí o sí como tal. Lo vemos esto dentro de la parte del capítulo de las obligaciones y su transmisión. Cuando subrogamos una obligación, quiere decir que una persona va a sustituir a otra en un punto determinado legalmente hablando. Súper interesante. También después vamos a ver obligaciones, así que no quiero confundirlos más, porque además si empiezo a hablar de obligaciones ya me perdieron, muchachos. Ese es mi tema favorito, así que me perdieron y me voy para allá todo el tiempo, ¿sale? Ok, otro carácter es ex ley, es decir, fuera de la ley o extra ley, que hablamos de la creación, transmisión, separación, reunión
y disolución de patrimonios, abstracta y unilateralmente, considerando que están excluidas la autonomía de la voluntad y sometidas a una regulación imperativa de las leyes. ¿Sale? Es decir, cuando la ley nos da o nos quita algo en lo particular. Este ya no se alcanza a ver porque ya no lo pude, lo tenía y realmente lo traté de pegar para hacerlo en PowerPoint, que es un poquito más sencillo presentárselo. Ya no se alcanza a leer, así que si me permite, voy a dejar de presentar para que esto sea un poco más sencillo, porque realmente pues no se ve. Pero lo vamos a seguir platicando, obvio sí, porque es un tema maravilloso y padrísimo y porque, bueno, todavía tenemos 15 minutitos. Dice, ¿qué procede cuando ya están divorciados y casados o bienes mancomunados? A ver, regálenme un segundo para verlo, chaparros. La pregunta, aquí está. Listo, a ver, listo, a ver. Nos dice, ¿qué procede cuando ya están divorciados y casados por bienes mancomunados? Y el papá le hereda a la hija siendo menor de edad, pero a la mayoría de edad la hija quiere pelear su patrimonio, pero la mamá no quiere dar la herencia porque dice que es algo de ella. Liz preciosa, si estás por ahí, me puedes abrir tu micrófono y tratar. Me cuesta un poquito tu pregunta, trae como muchas cosas interesantes y si quieres vamos viendo una por una. Mira, por ejemplo, en un divorcio, dependiendo cómo se hayan casado, bajo qué régimen, por ahí tenemos dos regímenes, uno que es de sociedad conyugal, uno que es de separación de bienes. Tiene que ver con estos bienes que el matrimonio, estas dos personas que decidieron unirse, decidieron cómo iban a llevar lo que fueran adquiriendo durante el matrimonio e inclusive hay capitulaciones matrimoniales con las que decidieron qué hacer con los bienes que ya tenían pasados. A lo mejor ya tenía una fortuna. A lo mejor no tenía nada y llegué sin nada, obvio. Y en ese caso, una vez divorciados, una parte importante es entender que será el juez quien decida que se disuelve el vínculo matrimonial y cada quien se separa. Y por una parte, aparte, en una incidencia, estas personas tendrán que llevar a cabo esa liquidación si es que fuera el caso de la sociedad conyugal. Si se diera el caso, porque existen varios requisitos, también puede ser que haya sido por una separación de bienes y habrá una compensación en cuanto a lo que tiene una parte y otra. Pero eso tendrá que ver con ellos y con esa división. No obstante, cada uno va a tener determinadísimo cuál es la parte de su patrimonio. Si no la tuvo en ese momento, lo podemos hacer en el momento necesario. Pero de ahí la diferencia viene cuando vamos y testamos. ¿Qué es testar? Primero, testar o hacer un testamento es una declaración unilateral de la voluntad. Es decir, yo y solo yo decido, y en el caso de la Ciudad de México, porque ya nada más nos dejaron el testamento público abierto, voy ante un fedatario público llamado notario y le digo que quiero que pase con mis bienes. Es más, no me va a pedir que los enumere. Yo puedo hablar de mis bienes futuros, presentes y futuros, los que llegue a tener. Y le puedo decir, yo quiero hacer con mis bienes X, Y o Z. Se los quiero dejar a mi hija, a mi hijo, en el caso de México, hasta donde yo tengo entendido, si no es que me han cambiado la ley de hace unos días para acá, no se puede dejar animalitos, pero se lo puedes dejar inclusive a un tercero que sea quien sea. Yo le puedo decir que los bienes se los quiero dejar a mi amante, ¿por qué no? ¿No? Se los puedo dejar a la persona que yo decida o a la institución que yo decida, porque también tienen capacidad de heredar, aunque ustedes no lo crean, las personas morales. Puedo determinar que algo se vaya para una persona moral, pública o privada. En ese caso, entonces, si algo a mí me fue heredado, es decir, hay un testamento válido y dice que yo soy heredera o legataria, que aquí también viene una distinción importante sobre ese puntito, que no quiero entrar mucho porque esa es materia familiar y me saldré un poquito del tema de hoy, pero para hacer nada más así como
un amplio o lato explicación. Soy heredera cuando voy por toda la masa, es decir, por todo el patrimonio, me va a tocar una parte determinada de él. Sin embargo, cuando aquel testador me deja un bien determinado precisamente, se llama legado. Y yo me convierto no en heredera, sino en legataria. Hablo en femenino porque soy niña. Bueno, soy mujer. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos, porque ahí Juan nos está contando casos bien interesantes, de que tratando de sociedad conyugal, a cada cónyuge le pertenece el 50% de gananciales y la hija hereda ese 50% que corresponde al papá y la mamá considera su 50%. El testador no puede heredar lo que no es suyo. Efectivamente, aunque sí lo puede heredar, porque tendríamos la obligación de pagarlo, pero esos son otros rollos, insisto, eso ya sale de la materia. En el caso particular, insisto, en tu caso, ya como mayor de edad, tú puedes ir y exigir tu derecho por ti misma, independientemente, perdón, no lo suena como majadería, pero independientemente de lo que quiera tu mamá, porque es tu derecho. Una pregunta. Si dicen, perdón, si dicen que la casa está hipotecada, la puede hipotecar aunque el 50%, o sea, porque el convenio está celebrado delante de un juez, de hecho un abogado se lo dijo a mi mamá, pero ella está que la casa está hipotecada y que no me puede dar mi 50%. Ah, ok, vamos a hablar, ese es otro tema diferente. Aquí ya estamos hablando de un tema directamente de obligaciones y para eso necesito explicarte, lo voy a hacer de manera muy breve y muy precisa, espero que quede claro, qué es la hipoteca. La hipoteca es un acto jurídico por virtud del cual dejamos en garantía un bien inmueble y que respalda el pago de un crédito, ¿vale? En este caso, la hipoteca se refleja en una inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio. Lo que no podemos hacer es quitar a mi acreedor mientras subsiste ese crédito sin haber sido totalmente solventado, Liz. ¿Puedo hacer cambio de la casa? Por supuesto que sí. Es más, tú puedes exigir que se te entregue ese 50%. Nada más que entonces, tú también, ojo, si deja de cumplir el acreedor principal, no sé quién sea, tú no, la casa va a responder por ese crédito. Porque esa es la seguridad o la garantía que se le dio al acreedor. En este caso se le denomina acreedor hipotecario. Regla general, pero no es la única, son bancos. Pero cualquiera puede hipotecar, ¿sale? Eso es lo que sucede. No es que no se pueda. Lo que pasa es que se te puede transmitir su 50% siempre y cuando tú respetes que en caso de incumplimiento de esa obligación, tu 50% responde también por el crédito. ¿Sí me explico? Sí. Porque de tu derecho pesa esa garantía y aquí hablamos de algo que se denomina garantía real y tiene que ver, se llama real, no es porque sea verdadera, sino porque tiene que ver con bienes inmuebles a los que también les denominamos bienes reales. ¿Sí, Liz? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Quedó claro? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, sí, ¿Yo? muchas gracias. Perfecto. Estamos por acabar. Chicos, ¿por qué se nos va tan rápido el tiempo? Ya vamos a acabar prácticamente y creo que no vamos a alcanzar a ver todo lo que va a ser patrimonio, pero no se apuren porque lo vamos a unir y lo vamos a continuar justamente con todo lo que tiene que ver con bienes. Insisto, no me voy a sucesiones porque aquí tenemos varios doctorazos en sucesiones maravillosos que quiero mucho y no me quiero meter en Honduras de camisa de 11 varas y quedarles mal, chicos guapos. Pero bueno, aquí nos dice también Belinda, tendrá que seguir con el cumplimiento de la obligación. Claro, aquí acuérdense que el deudor dentro de una relación jurídica, que también lo vamos a ver, está obligado a pagar y en caso de su incumplimiento, por eso es que existen estas garantías. Sí, Juan, gracias. Juanito ya se está proponiendo para explicar las sucesiones. Gracias, corazón. Claro que sí, tú me dices la fecha y las abrimos. Tema más que importante y más que necesario para todos, abogados o no, porque de repente no sabemos qué onda con eso y cada rollo que se ponen, qué bueno, qué dolor, ¿verdad que sí?
Pero sí lo vamos a ver, chicos. Vamos a ver todos esos temas padrísimos y maravillosos y sobre todo tan importantes. Y pues bueno, ha dado que nos faltan 4 minutotes y contando, porque los pienso dejar ir a dormir temprano, es viernes, ya estamos cansados, todos lo sabemos. Ya me perdí, se me fue el avión, perdón. Continuando nada más, termino. En cuanto a la relación jurídica y a estos contratos que denominamos de garantía, nada más así rápido, no nada más está la hipoteca, acuérdense que tenemos por ahí 3, que también es una prenda y una fianza, así se denomina. Y bueno, en caso de esto, tiene que ver con ello. Y no es que salga de tu patrimonio, sino que aquí vas a tener tu patrimonio, aun cuando hay una carga hacia ese objeto que lo va a continuar, insisto, hasta que no se cumpla. Yo creo que por el día de hoy, chicos guapos. Fíjense, también aquí, nuestro otro querido y hermoso juez, Germancito, nos dice que es muy importante revisar las capitulaciones matrimoniales para conocer los alcances de las obligaciones frente a terceros, y yo creo que frente a todos los demás, pero espérenme, déjenme abrir el mensajito que está llegando de este lado, chicos guapos. Frente a terceros, exactamente. Sí, las capitulaciones matrimoniales, que ese tema yo creo que por ahí, Germancito, no quieres aventártelo, súper interesante, nadie lo conocemos, todo mundo que se ha casado o que vive ahorita en una convivencia social, creo que se los hacen firmar a todos y creo que nadie sabe qué es, ¿verdad? O a nadie nos explican, por lo menos cuando llegas vas tan emocionado que la verdad de las cosas no te lo sabes. Y ya ni supiste que firmaste, pero tú firmaste bien feliz. Luego el divorcio no es tan feliz. Si no, pregúntale por ahí a nuestros jueces, a nuestros familiares, ¿verdad? Ya hay lágrimas. Pero bueno, chicos guapos, muchas gracias. Continuamos el siguiente viernes, los espero. Otra platiquita. Terminamos con patrimonio y empezamos con bienes. Vamos a ver qué tipos de bienes existen, más o menos las características de cada uno de ellos. Todavía nos faltan 2 viernes más. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Espero sea de su agrado. Espero además sea como algo muy bueno, siempre una gran ayuda entre todos. Y bueno, pues no me queda más que desearles un excelente fin de semana. Pásensela increíble, diviértanse muchísimo. Si se van a portar mal, pues cuídense muy bien porque esa es la idea. Y si no, pues mejor pórtense bien, muchachos. No hay de otra. ¿Sale? Los quiero mucho. Nos vemos el siguiente viernes. Sigo a sus órdenes. Y que estén todos maravillosamente bien. Besos a todos. Gracias. Gracias, Chio. Muchas gracias, Chivo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Chio. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, cuenta con esa colaboración. Gracias, Germán. Sí, tú me dices cuándo puedes y sí. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto.